Miren, estamos en la sección Tecnotips, pero ¿por qué vamos a hablar de tecnología vinculado al fraude contra los más necesitados? Porque recuerden, estamos en el proceso de investigación que involucra a una red de estafadores que han defraudado no solamente al Estado, sino también a la gente que utiliza la llamada tarjeta Supérate, que antes se llamaba tarjeta Solidaridad. Se habla de una estafa que podría alcanzar los 300 millones de pesos en los últimos 2 o 3 años. Es importante que se consiga a los verdaderos responsables, pero vamos a ver un reporte de nuestro compañero Samuel Guzmán, porque hay algunos ciudadanos que residen cerca de los establecimientos que han sido hasta ahora, como quien dice, baneados, utilizando ese término en inglés, pero que han sido por ahora sacados de la red de tarjetas Supérate, porque ellos dicen que no es una medida justa. Samuel Guzmán nos cuenta. La lista de establecimientos implicados en el fraude incluye 86 colmados. Todos han sido desvinculados del grupo de proveedores autorizados. Hacer a rico más rico, porque el dueño del colmado de la población es una persona pobre, de clase media, y ahora se lo van a mandar corporaciones. Deben dejarlo en los colmados, pero poner un poquito más de seguridad. ¿Por qué? Porque la razón es que ellos no deben soltar la tarjeta a las 12 de la noche, sino soltarla a las 5 de la mañana o a las 6. Porque todo el que ha hecho eso, por algo lo está haciendo. Entre los colmados señalados en la estafa millonaria figura uno en La Victoria y otro en Guerra, ambos defendidos por sus vecinos. Y al respecto de eso, aquí los muchachos de este lado no sabían nada de eso. No sé el administrador, pero los muchachos de este lado no sabían nada de eso. Que yo no les veo por qué razón haya que quitarla de un lugar donde una gente se traslada a pie y llega al lugar, yendo a pie. Cuando lo pongan en la sirena hay que coger un vehículo o utilizar un taxi. De acuerdo a informaciones suministradas por la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, el fraude sobrepasa los 40 millones de pesos. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, tenemos a nuestro compañero Juan Medina, porque la pregunta que se hace mucha gente es cómo se llevó a cabo este fraude. ¿Qué fue lo que hicieron estos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra manera, que además le quitan el pan de la boca al que más lo necesita? Juan, buenos días, amigo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, queridos amigos. Gracias, Catherine, por ese introito, como dijo el señor director. Buen día, Héctor. Bueno, mis queridos amigos, gracias a otro tipo de investigación que hicimos con la directora de ADES, que le agradezco que nos haya aceptado tan rápido la señora Digna Reynoso, sí, y su asistente Vigmaria Costa y Ricardo Rodríguez nos recibieron allá de una manera afectiva, y de verdad agradezco todas estas informaciones que levantamos para poder hablarles sobre los fraudes a los subsidios sociales, porque esto no solamente en este momento, esto tiene muchísimo tiempo pasando y es toda una estructura que está montada. Bien, pero quiero decirle algo para que entiendan nuestros amigos televidentes, porque esto es una división que hay, porque mire, son 3 instituciones que conforman el Gabinete de Política Social, ¿verdad? Y cada uno tiene una tarea específica. No es solamente uno que se encarga de analizar quién es que necesita un beneficio, qué persona la necesita y estructurarlo y enviarle la tarjeta. No, son 3. El CIUBEN se dedica a identificar las familias elegibles para recibir los beneficios de los programas sociales. Supérate promueve el desarrollo y capacitación de las familias que serán beneficiadas con estos subsidios. Y ADES gestiona los pagos de los subsidios sociales con seguridad. Entonces, no hay una centralización de eso, por eso desde ahí no pueden existir ese tipo de inconvenientes, ¿verdad? Pero miren cómo era estructurado este tipo de estafa, que es una estafa a los usuarios, un daño individual, pero también al Estado y a los bancos, cómo lo atacan. De manera inicial, estos pagos se le hacen a cada beneficiario a través de ¿qué? Del Verifone y la cédula. Exacto. Estaba vinculado a la cédula. Me sorprendió ver el reportaje de Samuel que decía que era injusto que se lo quitaran a los colmados. Eso no es así. Para poder sancionarlo, hacen un proceso de levantamiento de información y se percatan dónde hubo una irregularidad.
Según el levantamiento O sea, que no se es a hizo, todos los colmados no es que los a van a todos los sacar. colmados, Esa es no. una idea que se ha querido instalar y hasta ahora no ha sido así. Es un proceso de investigación que tuvo ADES directamente con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que el maestro y amigo Iván Félix se encargó de darle seguimiento conjuntamente a esta institución para ver las irregularidades de paso de tarjetas en ciertos verifón. ¿Qué sucede? En horarios de la noche, esos verifón se presume que tienen que estar totalmente bloqueados para que estas tarjetas no puedan pasar, porque las personas no van a utilizar la tarjeta a las 11, 12 de la noche, ¿verdad que no? Claro que no. Se presume que la usan a partir de las 6, 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y en ciertos momentos se dieron transferencias a tardes horas de la noche de cientos de miles de pesos. De hecho, hubo una cifra récord que un colmado en una noche hizo 20 millones de pesos en transacciones. Y oigan cómo sucede. Un grupo de ciberdelincuentes, de gente geniales que saben cómo utilizar la ingeniería social, se sientan con un padrón y comienzan con el padrón a confirmar en la página, en la plataforma, cuando se tenía ese acceso, cuáles personas con esa cédula gozaban del beneficio del subsidio. Entonces, ¿qué hacían? Cuando llegaba la fecha del depósito del subsidio, iban a un verifón y automáticamente sustraían esos fondos para ellos beneficiarse y crearle un daño colateral a la persona, ¿verdad? Esa es la parte cuando se hacía sin la tarjeta, sino con el número de cédula. Pero ahora bien, hay 1.000.000, le voy a dar el dato exacto, 1.354.878 beneficiarios de este tipo de subsidios, ¿verdad? Y las tarjetas que tienen la mayoría de estas personas se entregaron hace tiempo, ¿verdad? Y los sistemas de seguridad de estos plásticos no están actualizados. ¿Por qué le digo esto? Todos están funcionando con la cinta magnética, Katherine. Sí. Al tener la cinta magnética son más propensos a que los copien, a que la utilicen, a que sean clonadas, ¿verdad? Pero no solo eso, hay una información que nos sale. En una institución, que debo de reservarme la institución que fue, hubo un filtrado de información de más de 80.000 plásticos. ¿Qué quiere decir? Que ese filtrado de información o ese hackeo de información, como se le quiera llamar, puede servir para estos ciberdelincuentes para beneficiarse con este proceso. ¿Qué sucede con el asunto de los verifón y los cobros? O sea, cuando van a sacar esos fondos. ADES tiene un sistema que automáticamente se hacen ciertos cargos a través de ese verifón, hacen unos análisis del comportamiento de las transferencias en ese verifón. Claro. Al momento que viene una transferencia, un monto, un proceso irregular, le suena una alarma. Y esa alarma le suena directamente al equipo de tecnología de ADES. ¿Qué ellos proceden a hacer? Automáticamente le bloquean el verifón a ese establecimiento que está dando el servicio. Cuando bloquean el verifón, ¿qué hace el administrador del colmado, por ejemplo? Llama a ADES y ellos le dicen que si tiene algún inconveniente pasen por allá. Cuando él pasa, esa persona, le dicen que hubieron unos procesos, hubo un paquete de procesos irregulares y tienen que levantar una investigación. Claro. ¿Qué ha pasado con el proceso investigativo de estos fraudes y estafas al Estado? Bueno, para evadir cualquier sanción de carácter penal, ellos prefieren llegar hasta un acuerdo con la institución de devolver los montos sustraídos de estas tarjetas. Pero eso no se queda ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un entramado de tecnólogos, porque tienen que conocer ciertos procesos de tecnología, y delincuentes que se encargan de dañar a los más necesitados. ¿Por qué digo los más necesitados? En este caso, nosotros tenemos, y vamos a presentarlo acá en pantalla, vamos a compartir en un segundito, la cantidad de subsidios que hay específicamente y los montos de los cuales se benefician ciertas personas. Estamos hablando que hay un total general de subsidios de más de 2.000 millones de pesos, entre los cuales se encuentran lo que es el tipo de subsidio bonogas chofer, que hay aproximadamente 13.622 beneficiarios, bonogas hogar, vamos a ampliarlo acá, y los valores por subsidio están ahí también en la pantalla. Actualmente el bonogas hogar se subió de 228 pesos a 400. a 428 pesos aproximadamente.
el bono gas hogar adicional, el bono luz, aliméntate, supérate, con cédula, si se percatan, todavía hay algunos que están habilitados con la cédula, que son pasibles de sustracciones. Por eso se eliminó la confirmación de la base de datos de la página de ADES para evitar ese tipo de cosas. Está incentivo para la educación superior, el incentivo... Juan, pero una pregunta. Diga. Estas tarjetas nuevas que se entregaron esta semana, ¿son todavía con banda magnética? Con banda magnética. Y la pregunta del millón es, ¿esto va a seguir ocurriendo? Dice Digna Reynoso que no hay chip en el mundo para tanta tarjeta. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo iba a dejar al final. Sí. ¿Qué pasa? Para poder garantizar un nivel de seguridad mayor, tanto de la entidad bancaria como la del tarjetaviente, se debe actualizar los plásticos al sistema de chip que desde el año 2000 se está utilizando a nivel mundial. Sí. ¿Qué pasa? Como presentamos una situación de COVID, de producción, las entidades bancarias ya no tienen este tipo de tarjeta para poder dar la respuesta a los más de 1.354.878 usuarios que necesitan estos plásticos más los nuevos. Sí. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que esperar para que esa actualización de plástico o esa renovación aparezca. Por eso las entidades bancarias han asumido la responsabilidad de estos fraudes y muchos han devuelto a esas personas que necesitan esos fondos automáticamente los fondos sustraídos. Bien, lo que hay que hacer es esperar. Si tienen alguna pregunta o alguna recomendación, dígame, querido Nelson. Vamos a ver. Disculpe. Lo que pasa es que yo le tenía pena a un muchacho y a la mamá de ese muchacho y a un colmadero. Yo pensaba que era un asunto de menor cuantía. Un habilidoso, pero yo veo que hay un delito de alta tecnología. ¿Tú puedes explicarlo? Ese hackeo técnicamente consumado, ¿cómo es? Mire, cuando usted se refiere a esa parte, delito de alta tecnología, el delito de alta tecnología se compone de distintos pasos, no solo de uno. Para que estas personas hagan eso, primero tienen que proceder con un robo de identidad. ¿Cómo le roban la identidad? A través del robo del número de la cédula. Posteriormente utilizan ese número de cédula en los verifón. Todo eso está tipificado a partir del artículo 15 en la ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología. Posteriormente, cuando utilizan el plástico presente, es una clonación de dispositivo. ¿Qué hacen? Copian las tarjetas o simplemente las compran. Le puedo hablar de un delito que yo pude ver en un supermercado que también me voy a reservar el nombre. Había una persona al frente mío que estaba pasando una compra y yo dije va a pasar rápido. Pero no, esa compra de 15,000, 16,000 pesos duró como 15 minutos ahí. ¿Por qué? Porque tiene un paquete de más de 25 tarjetas en su mano pasándola en un supermercado. Cuando yo le consulto a la señora directora Digna Reynoso, ella me dice que ninguna tarjeta está habilitada para los verifón de los supermercados, solo para los colmados, exceptuando una, bono navideño, sí, que todavía está activa hasta finales de marzo. Entonces yo le consulto, ok, yo entiendo que en una familia puede haber 5 o 6 personas que tengan el plástico, que pueden que se pongan de acuerdo para hacer la compra de la casa. Exactamente, de acuerdo para la compra de la casa, pero no más de 20 tarjetas. Se supone que ese no es buen ejemplo, porque el bono navideño, por ejemplo, un diputado, un regidor puede tener 50 que le dieron. Y el regidor podía usar las 50 tarjetas. Se supone que era para distribuirla a su gente, para repartirla. Se supone que... Pero yo quiero saber si esto, porque creo que son 86, 85 los colmados que están sorprendidos, fue un delito sofisticado. Claro que sí, porque hubo una componenda entre quién, los que sustrajeron la información y el dueño del colmado. El dueño del colmado se prestaba como cómplice para hacer los procesos de transferencia en el verifón, y recuerda que hasta prestaba sus cuentas porque los beneficios sustraídos de esa tarjeta caían a la cuenta del propietario a la cual estaba registrado el verifón. Por eso asumían la responsabilidad civil de resarcir el daño que habían hecho, devolviendo lo que era el dinero sustraído para evitar una sanción penal. Pero ¿cuál es la sanción principal? La que vemos ahí a través de la televisión, la sanción moral, que los vecinos saben que en ese colmado hubo una sustracción, y la sanción moral pesa mucho. Lo que pasa es que hay gente que está defendiendo al colmado, la gente piensa que es el muchacho que te vende. Por la necesidad está defendiendo al colmado, pero los procesos investigativos arrojan las informaciones. Gracias a Iván Félix, a Digna Reynoso, por hacer esto. Y una cosita, un paréntesis. Y ojo, que hay que decir,
una de las dificultades que ha tenido y que va a tener el proceso es que la persona a la que se le retira el recurso de su tarjeta no necesariamente va a querellarse en contra de los que cometieron el delito. Por eso el Ministerio Público tiene que buscar una vuelta y la ADES tiene que constituirse en actor civil. O sea, para exactamente. Pero yo no quería decir esa parte porque ya eso es una vulnerabilidad de nuestro sistema judicial y la persecución del delito. Exacto. Tienen que entender los delincuentes que sí hay un régimen de sanción para este tipo de cosas, que cuando delinquen viene el tablazo. Nelson, para cerrar, muchas gracias al pediatra Mayovanex Bernard por asistirme en esta semana con mi bebé que estaba malito. Tenía que decírselo, Doctor, claro que sí. Muchísimas gracias, claro que tenía que decírselo. Hasta luego, comuníquense conmigo a través de mis redes sociales. Juan Medina RD en Instagram. Síganme. Gracias, Juan. Un Siempre abrazo un para ti.